Listen, ya está grabando. Ah, sí, qué bueno. Ya, es la que dice reunión en general. Bueno, perfecto que esté grabando. Ya. Espero que lo hayan visto los otros que están ahí en esa reunión, que no sé ni quiénes son. Yo no voy a salir más, pues ya se los dije una vez. Bien. Perfecto. Bueno. Déjenme poner aquí. Bueno, ya. Listo, entonces vamos a continuar. Nosotros estábamos en la clase pasada que hicimos algunos debates interesantes, desarrollamos algún debate interesante sobre temas de actualidad política, ¿no? Y estábamos en la clase pasada entonces terminando la presentación en PowerPoint, que es esta, y es lo que vamos a continuar ahora. Estábamos terminando esta presentación. Hoy vamos a terminarla, que es esta, Ciencia, Tecnología e Investigación Científica, y estábamos nosotros, ya habíamos visto ciencia, ya habíamos visto tecnología, ¿verdad? Y habíamos visto todo lo que tenía que ver con la teoría del conocimiento, y estábamos aquí en el conocimiento científico. ¿Ya? ¿Recuerdan, verdad? Hola, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Que nos quedamos aquí? Claro, habíamos avanzado acá, ¿verdad? Y lo importante que teníamos que ver acá es que el conocimiento científico, como se desarrolla a partir del proceso de investigación científica y de una metodología científica, que es un conjunto de métodos, técnicas e instrumentos, por lo tanto, sus resultados pueden verificarse. Pero además, todo lo que se desarrolla a partir del método científico es objetivo, porque está basado en el análisis de la realidad, ¿verdad? Aunque sea una realidad subjetiva. Y por otro lado, estoy aquí, fíjense, estoy aquí, verificable, objetivo, metódico. Por otro lado, es también metódico. Y metódico en el sentido de que se va desarrollando paso por paso a partir de lo que los métodos, técnicas e instrumentos plantean. Y el otro concepto es que es sistemático. En el sentido de sistemático, tenemos que analizar dos elementos. El primero, sistemático en el sentido de que hacemos un paso, otro, y le damos continuidad, ¿verdad? Al proceso. Y entonces, en ese sentido, es sistemático, ¿verdad? Sistemáticamente vamos desarrollando el proceso de investigación. Pero también es sistemático, ¿por qué? Porque nosotros vamos integrando todo en un sistema. Fíjense, nosotros comenzamos aplicando el método de análisis o revisión documental. ¿Y eso qué implica? Como ya sabemos, buscar, recopilar, seleccionar la información. Después que esa información está seleccionada, entonces la procesamos, quiere decir, la organizamos y además de eso la sistematizamos para tener claro
todos los elementos que esa información nos aporta. Entonces, eso convierte a la información inicialmente que nosotros estamos viendo, la convierte en un sistema, en el sentido de que hay partes de esa información que definen conceptos, hay partes de información que hablan de teoría, hay partes de información que son teorizaciones, que son conceptualizaciones. Y entonces, ¿por qué es predictivo? ¿Por qué? Porque la investigación científica o el conocimiento científico puede adelantarse al tiempo y puede plantear incluso, en el caso nuestro, por ejemplo, a ver, alguien que me diga su tema, para que pongamos el ejemplo de predicción con respecto a su tema. El uso de los transgénicos. Claro, lo de los transgénicos, por ejemplo, en el caso tuyo es la problemática de los transgénicos en Bolivia, ¿verdad? ¿Por qué? Mira, vamos a analizarlo todos los elementos. Es verificable, ¿por qué? Porque yo puedo, cuando tú has hecho tu perfil o tú termines tu perfil, yo puedo verificar la información que tú has puesto ahí. La fuente, a partir de las citas que tú haces, yo puedo verificar eso. Puedo verificar todo lo que tú escribes. Además, es objetivo, ¿por qué? Porque tú te estás basando en una serie de documentos que existen realmente, de autores que existen realmente, que hablan de elementos de la realidad y que hablan de lo que ha pasado en Bolivia con respecto a los transgénicos. ¿Por qué ha sido metódico? Porque tú comenzaste buscando, recopilando, seleccionando esa información. Después, pensando ya en lo que viene ahora, después de todo esto, que es el marco teórico conceptual, bueno, también tú has convertido, a ver, estamos en metódico, ¿no? Has aplicado ese método, ¿para qué? Para después que busque, recopile, seleccione, procesar y sistematizar la información, sí, metódicamente. Y eso te permite, la sistematización de la información te permite que esa información sea como un sistema, donde está la definición de transgénicos, por ejemplo. Todo el universo de los transgénicos, ¿qué implica? Después, por ejemplo, a lo mejor hay en tu trabajo una pequeña historia de cómo se introdujeron los transgénicos en Bolivia. ¿Cuándo empezó eso? Y cómo se ha ido desarrollando. Y el marco legal que hay, y las leyes, y cómo está el fenómeno en la actualidad. Esa es la cuestión de sistema, ¿ves? Es un sistema. Ahora, ¿dónde está la predicción? Que tú digas, por ejemplo, en tu artículo, que tú digas, bueno, de mantenerse este estado de cosas, lo que va a pasar en Bolivia con respecto a los transgénicos es que van a terminar autorizando el uso de transgénicos, semillas y demás, y por lo tanto todas las leyes que existen prohibiendo esto van a quedar obsoletas o sencillamente no se van a cumplir. Esa es una predicción, ¿comprendes? Sí, licenciado. Exacto. Entonces, fíjate, verificable, objetivo, metódico, sistemático y predictivo. Así es el conocimiento. Ahora, mira, el otro día estaba Camacho. Ustedes tienen claro, ¿dónde el joven que estaba el otro día conversando conmigo sobre la cuestión de Colombia y demás, está en clase? Sí, licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cómo es tu nombre, hijo? Eduardo Luján. Oye, Eduardo, tú tienes claro el fenómeno del pacto de los grandes empresarios cruceños con Evo Morales, ¿no? Tú tienes claro eso, ¿eh? Sí, lo escuché un par de veces cuando aún vivía en La Paz. No, pero está clarito. No es una cosa de que lo escuchábamos o que alguien lo dijo, está clarito. Porque esa fue una de las formas que tuvo Evo Morales de acallar cualquier y de cortar cualquier posición de Santa Cruz en contra de su gobierno y de las medidas y demás. Compró a los empresarios y por eso es que tú viste cuando toda la revuelta de los 21 días y demás, que se hablaba de que los empresarios habían traicionado a Santa Cruz. ¿Recuerdas todo eso?
Sí, Y ustedes recuerdan en general todos, ¿verdad? Eso. Sí, Luis, incluso cuando renunció Evo, Ujú. Camacho le dijo al presidente de la CAINCO que no sé si por ética o por dignidad que renuncie, porque él le dijo, porque él no lo apoyó a Camacho, o sea, no Claro, apoyó a Santa Cruz, en otras palabras, y Camacho le dijo en vivo, pido que el presidente de la CAINCO renuncie y tenga dignidad, algo así dijo. claro, ¿no? Todos, o sea, en general los empresarios de forma individual y los ganaderos y demás pactaron con Evo. Esa es una de las cosas que pasó aquí. Lo que pasa es que esa gente tiene mucho poder económico también, ¿te das cuenta? Entonces, eso no es tan sencillo. Pero a donde iba era que pensando en este tema, porque estamos hablando de este tema con respecto al tema, ¿quién es de Denis? El de los transgénicos. sí, licenciado, es mío. Ya, o sea, uno de los principales semillas transgénicas y productos transgénicos es la soya. Y entonces había leyes en prohibición de esto y esas leyes no se estaban aplicando precisamente por el pacto de Evo con estos empresarios soyeros, que además cada vez que necesitaban más tierra se autorizaban la deforestación y demás. Por eso ha sido tan fuerte la deforestación aquí en Santa Cruz en los últimos tiempos. Pero ahora lo que ha pasado es tremendamente interesante. No sé si ustedes han visto la noticia, Camacho se ha referido a eso también. Deben haberlo visto por ahí, pero búsquenlo. Ustedes saben que los empresarios cruceños fueron a reunirse con Evo Morales en Cochabamba. Sí, dicen, pero fue un sector que siempre fue aliado de él, no Exacto. todos, No, un solo seguro. sector. Eso, ese sector. A reunirse en Cochabamba, ¿por qué? Porque Arce no está, ¿cómo se llama? Aceptando sus demandas y demás. Arce está aplicando muchas de las leyes que no se aplicaban en la época de Evo precisamente por ese pacto. Entonces, fíjense qué cosa más interesante. El fenómeno de los transgénicos, Denis, es muy complejo porque ha adquirido siempre un cariz político. Ujú. Y eso, tenlo claro, cuando tú lo analices, esto no es solo un fenómeno agropecuario, esto no es solo un fenómeno económico, esto también es un fenómeno político. Y eso en tu análisis tiene que estar claro. Incluso yo pienso que tiene que haber un epígrafe de tu artículo que hable sobre este, sobre este fenómeno, sobre esta dimensión política del fenómeno. ¿Me explico? Sí, licenciado. Tenlo en cuenta. Entonces, bueno, eh, gracias al ejemplo, al tema de Denis, hemos explicado esto, ¿no? Lo de verificable, objetivo, metódico, sistemático y predictivo. Pero bueno, también otra cosa interesante aquí e importante en el conocimiento científico es que los científicos se pueden equivocar. Eso lo tenemos claro. No, y no solo los científicos, los que desarrollan las tecnologías, y han pasado cosas terribles, como la explosión del Challenger, ¿se acuerdan? Eh, la nave norteamericana con todos los tripulantes adentro, que explotó en medio de su despegue. Entonces, eh, el conocimiento científico puede errar. Eso es muy importante. Entonces, la falibilidad, también la imposibilidad de incurrir en fallas, en errores, en equivocaciones, esto es humano y también puede suceder. Entonces, tener claro que el conocimiento científico, además de ser que debe ser verificable, objetivo, metódico, sistemático y predictivo, es falible. O sea, nosotros podemos equivocarnos, aunque hagamos una investigación con todas las de la ley, los resultados que esa investigación arroje pueden ser muy diferentes a los que nosotros esperábamos. Y no es una equivocación, en este caso, es sencillamente que nuestra visión del fenómeno no era la correcta. Y entonces la investigación hecha metódicamente como debe ser nos arroja
los resultados de que no es así como nosotros pensamos. Y eso hay que aceptarlo. Por eso es que se dice, cuando vimos la cuestión de la ética, se dice que los resultados son los resultados que no se pueden cambiar ni violar. Tú no puedes adaptar el resultado a lo que tú piensas, porque entonces sí, ya no es un error, ¿verdad? Ya es una actitud de engaño deliberada. Y eso, como hemos visto, es una falla ética, un error ético o una contravención ética clarita y de tremenda importancia. Bueno, hasta ahí esta parte. Otra cosa interesante aquí. A ver, ¿quién me lee, por favor, este párrafo? Que esto habla de cómo el conocimiento científico se va renovando de forma permanente y se va revisando y renovando de forma permanente. Yo lo leo. A ver, por favor. Cuando se reconoce esta posibilidad, se acepta también la imposibilidad de obtener conclusiones absolutas y definitivas. Por lo tanto, el conocimiento científico es un saber provisional, objeto de revisión permanente. Ya, ¿y qué tú piensas de esto? ¿Cómo explicaríamos esto? Que siempre cuando hay dos partes, o sea, que hay la posibilidad y también la imposibilidad, se lleva un análisis. Habla también del conocimiento científico, que es algo que dura poco, provisional, y que Claro, debe porque, estar siempre sujetada a revisión permanente. exacto. Mira, por ejemplo, ahora Denis hace su investigación sobre los transgénicos, ¿verdad? Y él procesa documentos, quizás hasta el 2020, principio del 2021, o digamos que puede encontrar documentos hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿verdad? Que estamos en mayo. Pero en julio, en agosto, en septiembre, en octubre van a pasar nuevas cosas con respecto a eso, ¿sí o no? Con respecto a su tema, Sí, ¿verdad? Entonces, sí. ahí está el sentido provisional. Bueno, este estudio se ha hecho hasta mayo del 2021, suponiendo, ojalá que pueda ser así, digamos, hasta mayo del 2021. Pero en diciembre ya hay información nueva, ya el fenómeno ha cambiado, ya han pasado otras cosas. Entonces, por lo tanto, es un saber provisional. ¿Por qué? Porque siempre la realidad está cambiando, se está transformando. Y ese cambio, esa transformación de la realidad, trae como consecuencia, lógicamente, el cambio del fenómeno que tú estás estudiando. Por eso, el saber científico es provisional, porque es hasta el momento en que tú haces la investigación. Pasa un día, pasa una hora y pueden cambiar muchas cosas. Y por eso también es objeto de revisión permanente. Y por eso es que nosotros hicimos, si ustedes recuerdan, cuando vimos los temas de investigación, también vimos la posibilidad de un tema de investigación para investigación 2, ¿verdad? ¿Recuerdan? El tema de investigación 2, Sí, sí, sí. que Sí, sería, que sería la continuidad de su investigación para investigación 2. Entonces, por ejemplo, a nivel teórico conceptual, ustedes partirían de lo que han logrado en esta investigación y le incorporarían todo lo que ha pasado entre el final de la investigación que ustedes hicieron y el inicio de la otra. Entonces, esa es la cosa. Ese sentido de revisión permanente, de enriquecimiento permanente. Ahora, cuando hablamos de investigación científica, tenemos que tener claro que la investigación científica surge a partir de ¿qué? De la necesidad, ¿verdad? Que tenemos los seres humanos de dar solución a los problemas de la vida cotidiana en las múltiples interacciones que tenemos con todo lo que nos rodea. Por ejemplo, la ciencia hace una serie de descubrimientos y esos descubrimientos después
son desarrollados en diversas tecnologías. Y eso se hace para dar solución, ¿verdad? Dar solución a los problemas de la vida cotidiana que se nos presentan. Por ejemplo, vamos a ver las chicas, ¿qué ejemplo de tecnología, por ejemplo, ustedes conocen que haya surgido? Y lógicamente antes está la ciencia, pero pensemos en tecnología que haya surgido a partir de la necesidad que tenemos los seres humanos de dar solución a los problemas que tenemos en la vida cotidiana, en esas múltiples interacciones que tenemos, en las cosas que nosotros tenemos que hacer y que lograr. ¿Qué ejemplo ustedes tienen de tecnología? ¿Cuál podría ser? A ver, muchachas. A ver, ¿alguna de las muchachas que está en clase? Que no hay pocas, ¿verdad? ¿Alguien me dice? ¿Una tecnología, le dice? Claro, algún elemento tecnológico que haya surgido a partir de una necesidad que tenemos los seres humanos en la vida cotidiana. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Por ejemplo, ¿qué ejemplo podría ser? No sería con... Había una, no me acuerdo el nombre, pero donde practicaba, o sea, la dactilografía, ¿no? Eh, para contar los números utilizaban los que eran contadores, creo, mucho ¿Qué antes, usa? cuando no existían, no me acuerdo cómo se llamaba, pero El como ábaco, para, esa cosita de las bolitas, el ábaco. creo que sí, le dicen. Ya, pero cualquier cosa, o sea, ¿qué otra cosa tecnológica hay en tu casa que permite resolver problemas concretos en tu casa? Más allá de una calculadora, digamos, que es lo que tú estás La hablando. lavadora. Exacto, una lavadora, una cocina, porque si no ustedes seguirían cocinando a leña, El ¿no? celular, dicen. El celular, claro que sí. Dicen. Exacto, Dios mío, menos mal, al fin. Claro, todo lo tecnológico que hay en nuestras casas, esta misma computadora o celulares que nos está permitiendo comunicarnos. Nosotros necesitamos comunicarnos a grandes distancias. No podemos gritar de aquí a la universidad. Ya, perfecto, entonces está el celular, el teléfono primero, ¿verdad? Y fíjense cómo el teléfono fue evolucionando a tal punto de que era importante que el teléfono fuera autónomo. O sea, que estuviera desconectado de cables y demás. Cuando surge Internet empieza a desarrollarse esta posibilidad. Y actualmente tu madre puede llamarte por teléfono o tu padre puede llamarte por teléfono donde quiera que tú estés, mientras haya cobertura, ¿verdad? Y eso era una necesidad, estar comunicados, ¿verdad? Interactuar. Pero también una lavadora, porque si no seguiríamos lavando en los ríos, ¿no? Sí, sí. Y podemos calentar la comida, por ejemplo, podemos calentar la comida en la cocina, ya no en leña, ¿verdad? En la cocina de esta balita de gas. Pero el microondas surge precisamente por hacer eso más rápido. De tal forma que tú no tengas que calentar, por ejemplo, porque tú en una cocina no puedes calentar todo junto, ya servido en el plato. En una cocina tú tienes que calentar los alimentos separados. El arroz por un lado, ¿verdad? Que si tienes una carnecita por la otra, que si tienes lo que sea, separado. Sin embargo, el microondas te da la posibilidad de servirlo todo en el plato y calentarlo. Eso es un avance tremendo en el sentido de la rapidez y todo lo demás. Es así, ¿verdad? Sí, Liceo. Y déjenme decirle, yo no he hecho mucho, no lo he hecho, creo que sí alguna vez, pero hay gente que cocina en el microondas. Ustedes saben eso, ¿no? Que son expertos cocinando en el microondas. ¿Sabían eso?
Sí, Sí, sí. Ah, Yo no, claro, yo lo que hago es calentar y eso nomás. Pero hay gente que son expertos cocinando. No, yo cocino en el microondas. Me dicen, pero ¿cómo es eso? No, claro, tú lo haces así, descongelas, haces esto, lo otro. Hay gente que es experta cocinando en microondas. Y están los microondas que tienen grill. Porque uno de los problemas del microondas es que tú no podías, por ejemplo, asar y todo eso, ¿no? Como te queda en el horno de la cocina. Pero los microondas que tienen grill sí te permiten asar un pollo, por ejemplo, ¿no? Conocen, ¿verdad? Sí, Lisa. Entonces ahí tienen como, por ejemplo, con microondas, con lavadora, con la cocina, con los equipos electrodomésticos, ¿verdad? Que se han ido desarrollando. Ustedes saben que el televisor que primero que yo vi cuando era niño no tiene nada que ver con este, sí. El televisor que yo vi cuando era niño era un televisor con bombillos, ¿no? Que se iba encendiendo adentro. Y se iba calentando y cuando se calentaba salía la imagen. Era una cosa alucinante, sí. ¿Ustedes vieron alguno de eso alguna vez en películas o algo, no? Yo llegué a tener, o sea, llegué a conocer uno licenciado que era en blanco y negro y, Ajá. y no eran botones para cambiar canales, eran a darle vuelta Claro, era y, tuk, y tuk, 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 costaba un tuk. montón y las perillitas se quebraban y era maña. Yo cambiaba el canal con alicate, me acuerdo. ¿Viste? Entonces, esa es la idea. O sea, ahora tú te ríes de un televisor, ahora es un smart, que un televisor smart que ya te permite, imagínense ustedes, te permite ya no solo eso, conectarte a internet, todo, hacer todo en ese televisor. Cable, internet, Netflix, las plataformas, todo, 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 todo. Absolutamente todo. Es realmente tremendo, ¿no? El cambio que ha habido desde los años, por ejemplo, desde los años, estoy buscando aquí, este que está aquí, a ver si lo puedo enviar al WhatsApp. Es el más parecido, es el más parecido, este que estoy enviando al WhatsApp. Y vamos a entrar un momentito para verlo. Este es el más parecido al que había en mi casa cuando, cuando yo era niño. Este es el más parecido. Y funcionaba así. Claro, el que dice Denis, ¿no? Denis es el que dice que vio uno. Sí, Claro, el que dice Denis debe ser más moderno. Debe ser más moderno. A ver, mandé el enlace. Voy a ver si está activado el enlace. Déjenme ver. Si nos conecta con la foto. O nos conecta más bien con la página. Vamos a ver. Estoy revisando aquí. Ah, ya, perfecto. Nos conecta con la foto. Miren, voy a salir aquí un momentito. Para que vean. Y voy a abrir esta página y tenerla las dos ahí para pasar de una a otra sin, sin problemas. En el escritorio. Ya, ahora ven las dos páginas, ¿verdad? Miren. sí. Oye, qué cosa esa que ustedes vieron cuando se apagó mi luz, ¿no? Y ahí y no podíamos grabar y era por eso, parece que estaba abajo el... Y ustedes vieron cuando se apagó la luz. Qué cosa más interesante. Que no debía ser así porque cuando se apaga la luz ya ahí debía haberse cortado. Sin embargo, ustedes pudieron ver eso. Mírenlo, lo ven en la tele. Sí, Lice.
¿Qué les parece esto? Así era. Así más o menos era la de mi casa. Entonces, aquí Interesa, tenía la sintonía, ¿ves? La sintonía, no había control, era manual. Aquí tenía la sintonía y tú ibas dando tac, 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 iba cambiando de canal. Y tenía entonces los botones para el volumen y todo lo demás. Aquí tenía la bocina, que yo recuerdo que imagínense, yo era un niñito y ustedes los niños rompen las cosas para ver qué es lo que hay adentro, ¿no? Y entonces yo rompí aquí para ver cómo salía la voz de ahí adentro, ¿no? Y le abrí un hueco. Querían matarme después en mi casa. Le abrí un hueco aquí a esto. Y estaba así la bocinita, ¿no? Así más o menos redondita. Y por detrás yo miraba, yo recuerdo que yo miraba por detrás en este cajón y ahí yo veía cuando el televisor se encendía, tac, yo veía como los bombillos, eran unos bombillos antiguos, esos bombillos se iban calentando. Y cuando el bombillo se calentaba y todos se calentaban, entonces eh, se encendía la tele. Entonces tú podías ver la imagen, que era una imagen en blanco y negro, totalmente analógica. Ahora, vamos a ver aquí, yo no sé cómo se llamaban esos bombillos, tenían su nombre esos bombillos. Vamos a ponerle así nomás, a ver si así nos sale. Si así nos salen esos bombillos. Exactos, mírenlos aquí, ¿ves? Válvulas se llamaban. Eran las válvulas. ¿Están viendo esto? Estas imágenes. sí, listen. Así se veía. Y estas válvulas eran las que el tuyo, el que tú debes haber visto estaba debe haber estado más cercano a esto, sí. Más cercano a esto. eh, Justamente que está seleccionando es, no me va a este, creer, ese es, mismo. ese, claro. Fíjate que el que este se ve más antiguo, ¿no? Yo nací en el 64, recuerden, estamos hablando yo no tenía 10 años todavía, entonces podemos hablar sobre 69, 68, 69, 70, digamos, que yo tendría unos 5, 6 años, 4. Este entonces es el que tú dices, este, ¿no? Sí, ese mismo. Y el de ¿Ves? arriba era para cambiar el canal y el de abajo era el de volumen. ¿Ya Y ves? y el de arriba se quebraba primero y tocaba cambiar de canal con un alicate. Candela. Y entonces, estos son las famosas válvulas, ¿ves? Comiquísimas, sí. Y a mí me parecían extraordinarias porque aquí tenían como si fuera, ¿cómo se llama esto? Que es un metal líquido, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Y entonces, interesantísimo porque estas válvulas poniendo como que rojas. Y cuando tú las veías rojas ya así todas, entonces la tele se encendía. ¿Verdad? Esto es como lo que tienen los antiguos termómetros, ¿no? ¿Cómo se llama ese metal líquido que tienen los termómetros? Mercurio, Mercurio. Mercurio, exacto. Esto era como mercurio así. Por lo menos la impresión que te daba cuando tú mirabas es que eran como mercurio. ¿Ven? ¿Lo ven, verdad? Que se ve así como si fuera mercurio, ¿no? Entonces lo están viendo, ¿no? Las válvulas, ¿sí? Hola, ¿se sí, ve? Ah, ya. Sí. Estas tenían varias. Las teles tenían varias y se iban poniendo rojas. Y ya cuando se ponían todas rojas, yo lo espiaba por detrás. No sé cómo yo podía mirar, no sé si le habría hecho un hueco también por atrás para mirar, pero yo recuerdo que miraba como esto, así. Qué alucinante, ¿no? Tremendo. Bueno, así son las cosas. Entonces es lo que estamos hablando. Volvemos aquí, a donde estamos. Y entonces, fíjense, es la necesidad de los seres humanos de dar solución a problemas de la vida, lo que hace que la ciencia, ¿verdad? La investigación científica se desarrolle.
se desarrolla. A partir de que hay necesidades concretas en nuestra vida y en la realidad de todo lo que desarrollamos en nuestra existencia. Entonces, la investigación científica implica, y miren, a ver, alguien se arriesga a explicarme desde su tema estos dos elementos de lo que significa, de lo que implica la investigación científica desde su tema. ¿Alguien podría hacer eso? A partir de su tema. ¿Por qué su tema implica un descubrimiento de algún aspecto de la realidad? ¿Y por qué se va a producir un nuevo conocimiento? A ver, ¿alguien que me diga eso con respecto a su tema? Vamos, es sencillo. A ver. Nadie puede explicar eso a partir de su tema. Listen, a ver, yo Dime. intenté lo que entendí, ¿no? Vamos a A ver, meterle. a ver, dale. El descubrimiento de algún aspecto de la realidad, bueno, mi tema, que es el proceso por el que pasaron de empleabilidad las empresas pymes. Podría ser de que no muchas personas saben qué es el concepto o significado de empleabilidad, entonces ahí hay un descubrimiento Ya. de lo que pasa en la realidad de las empresas pymes que pasaron malos momentos por el COVID. Eso Ya. podría ser. Y un nuevo conocimiento es que, bueno, a través de la empleabilidad tendrán más conocimientos los emprendedores y personas para que no solamente puedan erradicar los daños, sino que también puedan haber nuevos emprendedores, nuevas personas. Podría ser. Claro. Sí, por ahí va la cosa, pero mira, si tú lo ves desde la investigación pura, digamos, el descubrimiento tuyo no estaría en qué cosa es la empleabilidad, porque ya eso está definido, sino en cómo la empleabilidad, mira, qué cosa más interesante, en cómo la empleabilidad ha sido fundamental para el sostenimiento de esas empresas, para que esas empresas no quebraran y desaparecieran. La empleabilidad ha sido clave para esto. Entonces, ahí está el gran descubrimiento. ¿Cómo ha sido esto? Ahora, ¿me explico? Lo ves más claro, ¿no? Sí, listen. Porque ya el concepto de empleabilidad ya lo conocemos. Y es un concepto conocido. Sin embargo, en el caso de las empresas de Santa Cruz, ¿cómo la empleabilidad permitió que esas empresas sobrevivieran y se desarrollaran? Ahí es donde está el descubrimiento interesante. Y ese es la producción del nuevo conocimiento. Es un conocimiento sobre cómo las empresas han logrado a través de la empleabilidad, incluso tú vas a explicar cómo se ha, digamos, aplicado el concepto de empleabilidad, qué elementos tiene, incluso si hay algún elemento que los conceptos no tengan en cuenta y que tú hayas visto que es fundamental también dentro de la empleabilidad. Porque yo no sé si nosotros cuando vimos el concepto de empleabilidad, vimos la cuestión de la creatividad. No sé si salía en los conceptos que revisamos, porque yo recuerdo que lo revisamos aquí en clase, ¿no? Cuando buscamos. Si salía la cuestión de la creatividad. ¿Salía el elemento creatividad? ¿Eh? ¿Recuerdas? Si aparecía el elemento creatividad. Hola, hola. Creo que sí, listen. No recuerdo muy bien. No, yo no sé, pero había algo que nosotros dijimos, mira, aquí no aparece esto y me parece que esto es fundamental. Yo creo que era la cuestión de la creatividad, pero de todas maneras, bueno, ahí está. Y eso sería, ¿qué cosa? Un aporte. Y ahora mira lo interesante aquí. La producción de un nuevo conocimiento, que es, por ejemplo, que tú expliques cómo la empleabilidad ha permitido sobrevivir y desarrollarse a las empresas cruceñas, pese a
pequeñas y medianas empresas cruceñas, pese a las grandes dificultades de la pandemia, eso está dirigido, claro, no está dirigido, digamos, a incrementar los postulados teóricos de una ciencia, pero sí está dirigido a aportar a los estudios que se hagan sobre cómo enfrentaron exitosamente la crisis de la pandemia del COVID-19, cómo la enfrentaron las pequeñas y medianas empresas en Santa Cruz. Ese es un aporte importante. ¿Te das cuenta? No es ciencia pura, es como ciencia aplicada, es como decir, bueno, esta investigación ha permitido echar luz, ¿verdad?, sobre cómo los emprendedores en Santa Cruz han desarrollado su trabajo desde la empleabilidad y cómo la empleabilidad ha sido fundamental para lograr esto. Y lógicamente, la aplicación inmediata quizás no tenga que ver, como vimos ahora, con un microondas, esto o lo otro, pero sí puede estar ese artículo, como tú bien dices, a disposición de otros emprendedores para que vean cómo lo han hecho otras personas y puedan incluso incorporar ellos lo que otros han hecho. En investigación eso se llama buenas prácticas. O sea, tú haces un estudio sobre cómo determinadas personas o grupos han resuelto determinado problema, lo sistematizas y después tú pones esa información a disposición de otras personas que puedan tener el mismo problema y que puedan adaptar lo que hicieron esas personas a su realidad. ¿Me explico, verdad? ¿Me explico, no? ¿Se entiende? Sí, listo. Claro, esas son investigaciones teóricas. Ah, tú investigaste sobre eso y entonces X emprendedor en otra ciudad de Santa Cruz o incluso en otro país puede decir, ah, mira como en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia hicieron, yo puedo hacer esto aquí. ¿Comprende? Ahí está la cosa, que es lo que tú decías, ¿verdad? ¿No? Es lo que tú decías eso, ¿verdad? Sí, más que todo para que otras personas puedan obtener eso, ¿no? Exactamente, muy bien, genial. Entonces ya ves que no es nada complicado entender esto. Y así cada uno de sus temas, porque ustedes están aportando luz sobre un determinado elemento desconocido para ustedes. Esa no era la base de seleccionar el tema. La base de seleccionar el tema no era precisamente una información desconocida para ustedes. Pues ahí lo tienen. Ustedes han ¿cómo se llama? Descubierto, echado luz sobre una zona que estaba desconocida, tanto para ustedes como para su público objetivo, sus compañeros de carrera, la comunidad académica de la NUR. Entonces, eso es lo que han hecho. Y ese es el aporte de la investigación. No es que vamos a hacer un televisor nuevo, ni nada por el estilo. Vamos a aportar a los estudios que se están haciendo sobre cómo las pequeñas y medianas empresas en Bolivia han enfrentado exitosamente la pandemia y cómo les ha permitido sobrevivir y quizás cómo les ha permitido desarrollar nuevas capacidades en la gestión empresarial o para la gestión empresarial en sus miembros, ¿no? En sus directivos, en sus administrativos, en los dueños, ¿ya? Entonces, esa es la cosa. Clarito, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Y se entiende además cómo cada uno de ustedes podría explicar esto, ¿no? Muy bien. Entonces, otra cosa importante es que la investigación científica es un proceso estructurado, sistemático, empírico y controlado de procedimientos, cuyo accionar busca dar respuesta y o solución a preguntas y problemas en cualquier ámbito de la existencia humana, logrando así hallazgos significativos que enriquecen la ciencia y aumentan el conocimiento. Lo que acabamos de decir, ¿verdad? ¿Qué se busca?
dar solución a preguntas y a problemas. La pregunta y problema es cómo la empleabilidad ha contribuido a no sé qué, no sé cuál fue el término que usamos, a la sobrevivencia de las empresas en Santa Cruz. Entonces, ahí está. Esa es la pregunta que tú te haces. Y la respuesta, ¿verdad? La respuesta es un hallazgo porque tú explicas cómo ha pasado esto a partir de reunir información existente en diferentes fuentes, ¿verdad? Documentos de diferentes fuentes y sistemas de información. Y eso va a enriquecer, como ya dijimos, el conocimiento que se tiene sobre eso. Entonces, es un proceso estructurado. ¿Por qué? Porque sigo métodos, técnicas e instrumentos. Es un proceso sistemático, porque lo voy desarrollando paulatinamente. Pero también es un proceso sistémico, porque yo creo un sistema con toda esa información. Y es empírico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo actúo sobre la realidad. En este caso, ¿cuál realidad? La realidad que existe, ¿verdad? ¿Dónde? En los sistemas de información, en las fuentes de información y en los documentos de esas fuentes, que me permiten a mí hacer el estudio documental. Pues esa es la idea. Y con eso yo resuelvo la pregunta que me estoy haciendo. Y la sistematización de todo eso me permite opinar, plantear, tener un punto de vista, una visión de las cosas. Entonces, ¿qué cosa es muy importante para el método científico? La concatenación rigurosa, lógica y rigurosa de las etapas del proceso de investigación. ¿Qué cosa va a garantizar? Que ese proceso que yo obtengo, esos resultados, sean confiables, sean fiables y sean consistentes en el sentido que se puedan revisar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la concatenación rigurosa? Por ejemplo, lo primero que yo hago, como ya hemos hablado, es el proceso en que ustedes están. El análisis y la revisión documental. ¿Qué implica qué cosa? Buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar la información. Usted no puede sistematizar la información antes de buscarla. Usted no puede sistematizar la información o procesarla antes de recopilarla. Entonces, ahí está el asunto. Buscar, recopilar, ¿verdad? Ahí está el asunto. Esa perspectiva no la podemos perder. Y entonces, ¿qué busca la investigación científica? Llegar más allá del conocimiento común. El muchacho, ¿cómo se llama? El joven de los emprendedores, que estamos hablando de este tema, de la empleabilidad. ¿Cómo es tu nombre? Joel Iván Fernández. Ya, Joel. Joel. Joel, ¿qué dice, por ejemplo? ¿Qué se dio cuenta cuando empezó a buscar su tema? Oye, hay emprendimientos, pequeñas y medianas empresas que han logrado, pese a la pandemia, sobrevivir, incluso desarrollarse. ¿Qué cosas han hecho esa gente? ¿Por qué han podido hacerlo? Esa es la pregunta que tú te haces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ajá. ¿Y por qué buscas llegar más allá del conocimiento común? ¿Cuál es el conocimiento común? Eso, la gente ve que esa empresita floreció o resistió el embate de la pandemia. Ese es el conocimiento común. Pero vamos más allá. Entonces, investigamos científicamente para ver por qué fue lo que hicieron que les permitió, lograr eso. Y entonces eso es precisamente lo que permite la investigación científica. Entonces, por eso es un proceso que está orientado a comprender y explicar un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? En este caso, el de la empleabilidad. Y cómo la empleabilidad ha permitido desarrollarse a las empresas en Santa Cruz, pequeñas y medianas empresas, y resistir el embate, como dijimos ya, de la pandemia. Pero también es un fenómeno orientado a comprender, como decíamos hace un rato, la situación de los transgénicos en Bolivia, la problemática de los transgénicos en Bolivia, comprenderla y explicarla. Y todo eso está dirigido a conocer más profundamente el tema, a realizar un descubrimiento sobre el tema. Después dice, lo que está pasando en Bolivia con respecto a los transgénicos es esto, esto y esto. Puedes hacer unas conclusiones porque ya dominas la información. O puedes decir, la empleabilidad
que significa esto y esto y esto, ha funcionado de esta forma en las empresas, pequeñas y medianas empresas en Santa Cruz en medio de la pandemia. Ellos han logrado organizarse y hacer las cosas así, 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 y eso ha permitido que se desarrollara. ¿Hasta ahí estamos bien? Lo importante es que lo entiendan de cada uno desde su... Por eso es que yo decía, estas clases son importantes, porque estas clases nos permiten comprender el proceso en el cual estamos, ¿verdad? Ahora, pirámide de la ciencia. Lo primero que nosotros tenemos que ver, y esto ustedes lo van a ver en investigación 2, es el paradigma y los enfoques. Los paradigmas y los enfoques son los que condicionan la investigación, dirigen la investigación. En este caso, la investigación de nosotros es muy sencilla porque es una investigación documental, pero en una investigación ya, para investigación 2, ustedes van a ver en profundidad el paradigma y el enfoque porque el paradigma es como la posición filosófica del investigador, qué piensa en la realidad y cómo piensa interactuar con la realidad. En el caso de ustedes, no vamos a trabajar investigación empírica, o sea, no vamos a trabajar con personas, ni grupos humanos, sino solo con documentos. Por lo tanto, aquí sería la investigación documental. Aquí donde está paradigmas y enfoques, que incluso podemos ponerlo para que no haya confusión, podemos poner aquí investigación documental, que sería el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar. Que implica solo procesar documentos que se han publicado antes de nuestra investigación, antes o durante el proceso de investigación. Después, ¿qué cosa es la metodología? ¿Cuál es la metodología de la investigación que nosotros vamos a desarrollar? Que sería la metodología de la investigación documental, que implica el uso de métodos, técnicas e instrumentos teóricos y que tiene como principal método el análisis o la revisión documental. Y después entonces aquí tendríamos ya lo que sería, digamos, el proceso de investigación científica, que serían los pasos que hay que desarrollar. Y entonces ahí obtenemos el descubrimiento científico. Que es, ¿verdad?, la respuesta a, por ejemplo, cuál es la problemática de los transgénicos en Bolivia, que es la respuesta a cómo la empleabilidad ha sido fundamental para que las pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz puedan desarrollar o puedan haberse desarrollado o puedan haber resistido el embate de la pandemia. Y ahí el asunto. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la investigación documental, la metodología de la investigación documental, si quieren lo ponemos ahí para que no tengan problemas y lo tengan claro, de la investigación documental, que es una investigación diferente a lo que podría ser la investigación. Vamos a subir un poquito aquí para darle más campo a este recuadrito. Fíjense cómo en pedagogía también las cosas van cambiando y se van enriqueciendo. Miren cómo yo he hecho aquí, lo que dijimos acá arriba, ¿se acuerdan? Que es un enriquecimiento constante. Miren aquí, este gráfico que yo había hecho, lo mejoré ahora en diálogo con ustedes para que entendieran mejor eso de lo cual estamos hablando. Entonces, este elemento está en la base de la pirámide. En la base de la pirámide. Después está la metodología de la investigación. Después está el proceso de investigación científica. Y después está el descubrimiento científico. Y fíjense qué interesante. Esta metodología de la investigación no es que sencillamente yo aplico fríamente, es que yo diseño la metodología que voy a usar.
Porque yo siempre voy a usar el método, y después lo vamos a ver cuando veamos los métodos y los procesos lógicos. Yo siempre voy a usar procesos lógicos, pero ¿qué proceso lógico yo voy a usar? Análisis y síntesis, concreción, abstracción, inducción, deducción. ¿Cuál de los tres? Los tres. ¿Qué métodos teóricos de investigación yo voy a usar para complementar el método de análisis documental? Yo voy a usar el método histórico-lógico, el método sistémico, el método dialéctico. ¿Cuáles voy a usar? Ahí está la cosa. Entonces, la metodología no es solo aplicar algo que ya existe, es decidir lógicamente, a partir del tipo de investigación y del tema, decidir lógicamente qué yo voy a usar, qué métodos, técnicas e instrumentos voy a usar, además del análisis documental, ¿verdad? Y además de eso, y sobre todo, qué procesos lógicos van a apoyar todo eso. Como dijimos, análisis y síntesis, concreción, abstracción, inducción, deducción. ¿Cuáles? Esa es la idea. Y después entonces que tengo eso claro, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el proceso, buscar, recopilar, seleccionar la información, procesarla, sistematizarla, apoyándome con todos estos métodos y procesos lógicos. Y ahí se produce el descubrimiento científico. Que en este caso, ¿qué cosa es? La respuesta a su pregunta. ¿Cómo ha servido la empleabilidad para resolver este problema de las empresas? ¿Cómo les ha permitido a las empresas la empleabilidad resolverlo? ¿O cómo podemos caracterizar la problemática de los transgénicos aquí? ¿Qué es lo que pasa alrededor de eso? Que ya dijimos que no es solo económico, que no es solo socioeconómico, que es también político. Y eso complejiza más el fenómeno, porque son otros intereses, muy diferentes a los intereses económicos, aunque innegablemente relacionados con ellos, ¿no? Muy bien. Y con eso entonces hemos terminado la presentación de hoy. En la clase de mañana, bueno, yo siempre digo mañana, pero todos sabemos que cuando hablo de mañana estoy hablando del próximo jueves. En la clase del próximo jueves vamos a ver otra presentación que se la voy a mostrar ahora. Solo se la voy a mostrar porque, y quizás vamos a entrar un poquitito solo a definir de qué estamos hablando, que es muy interesante y que yo no quiero hacerla a las dos para no agotarlos y que no puedan disfrutar de esto que es muy interesante a partir del conocimiento que brinda. Esa otra presentación que vamos a ver el jueves es esta, que es actitud científica. Y este fenómeno de la actitud científica es extraordinariamente interesante. Aquí tenemos, bueno, una idea de Max Planck. Y es esto, fíjense. Búsqueda de la verdad científica. Avanzar encontrando o superando incertidumbres que son provisionales, ¿verdad? Y eso lo vemos aquí. Encontrando y superando incertidumbres que son provisionales. ¿Por qué quiere decir? ¿Qué quiere decir incertidumbre? Duda, desconocimiento. Yo encuentro ese desconocimiento y lo supero. Por eso es que son provisionales. ¿Por qué? Porque solo duran el tiempo en el cual tú no conoces. Cuando ya conoces, ya desaparecieron. ¿Y eso qué es lo que hace? Unido a qué cosa? Buscar la verdad de las cosas. Y lo otro, ¿qué cosa es? La curiosidad insaciable. Todo el tiempo querer conocer cosas nuevas. Y esto, chicos, fíjense, voy a ponerlo aquí. Esto con respecto a la actitud científica, no solo tiene que ver con la ciencia, no solo tiene que ver con sus trabajos académicos, lo que hagan en investigación 2, lo que vayan a hacer en sus tesis después, tiene que ver con la vida. ¿Verdad? Nosotros para vivir tenemos la necesidad de encontrar la verdad todo el tiempo, ¿sí o no? O si no, analicen. Y tenemos además que desarrollar esa curiosidad todo el tiempo, querer conocer más, lograr más cosas. Porque si no, estamos muertos.
¿O no? A ver, pregunto. ¿Sí o no? Si nosotros siempre no queremos ir más allá, a descubrir cosas nuevas y demás, ¿no estamos muertos? Si no queremos hacer eso. Hola, hola. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Me están escuchando o no? Sí, Liz, nos estamos escuchando. ¿Y qué piensan? ¿Qué piensas tú? ¿Tú te quedas con lo que conoces ya y no te importa conocer nada nuevo? ¿No te importa saber nada nuevo para vivir? ¿O qué? Bueno, es un tema de mi interés, sí, yo me pongo a buscar un montón y busco bastante, ¿cómo se dice? Bastantes opiniones para llegar Para, a un tema. para Ajá. cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Perfecto. Entonces, de eso vamos a hablar en la próxima clase. De eso vamos a hablar en la próxima clase. Del fenómeno de la actitud científica. Que más allá de una actitud, digamos, académica o científica o de estudiante, es una actitud que tiene que ver con nuestra vida, con cómo desarrollamos nuestra vida y nuestra existencia. Bueno, a ver si se activa esto cuando yo no, porque cerré la pantalla. Entonces, voy a abrir aquí un momento para volver a entrar. Bueno, vamos entonces a continuar un poco viendo. Vamos a usar el tiempo que nos queda. Vamos a ver qué les interesa. Miren, yo buscando, ustedes saben que por suerte en YouTube uno busca una información y después le van apareciendo informaciones relacionadas, ¿verdad? Y recuerdan que habíamos visto, están viendo la plataforma, ¿no? Sí, Lice. Sí, Ya. Lisa. Recuerda que habíamos visto ese video interesante de la Fanta, ¿no? Sí. Ya. Ujú. Y que ese video de la Fanta nos dio la idea de dos cosas, nos despertó la curiosidad por dos cosas, que hay muchos productos que se crearon en la guerra, ¿verdad? Y que en la propia dinámica de la guerra y las necesidades, fíjense cómo volvemos a lo que estamos hablando, la necesidad genera, ¿verdad? Determinados descubrimientos, cómo la propia dinámica de la guerra y las necesidades crearon esos productos. Pero también nosotros vimos de que hubo empresas y marcas que incluso existen todavía hoy, que colaboraron con los nazis, ¿verdad? Y que la Coca-Cola aparentemente no lo hizo porque hipotéticamente dicen que este señor tuvo que hacer las cosas solo y no estaba conectado con la Coca-Cola. Yo lo dudo, pero bueno. Eh, Eso es lo que dicen, quizás para proteger a la Coca-Cola, ¿no? En ese doble juego de estar con los aliados y los norteamericanos y también con los nazis. Yo no dudo nada. Pero bueno, ese video nos dice que no, que este hombre lo hizo solito. Bueno, digamos que sí. Entonces, pero hay aquí un video sobre las marcas que colaboraron con los nazis y las empresas y marcas. ¿Y se acuerdan de Hugo Boss? Hugo Boss es una marca famosa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿La conocen, Hola. Sí. He Sí, escuchado, Lisa. pero no me acuerdo sobre qué se Sí, trata. Lisa, no es una Claro, marca de ropa. es una marca de ropa conocida. Ustedes saben que Hugo Boss fue el que hacía la ropa de Hitler y el uniforme del partido nazi y de las SS. ¿Qué les parece eso? No sabía, Lisa. No sabía. Ándale, pues mira, para que vean qué cosa más interesante. Pero aún hay otra cosa más que les tengo, que les encontré, que esto sí es terrible, que es lo de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Todo el proceso de creación de las bombas, porque se creó un equipo de científicos y un proyecto que se llamaba Proyecto Manhattan, en el cual estuvieron comprometidos los científicos más brillantes de los Estados Unidos y de la época,
porque había incluso científicos alemanes. Albert Einstein tuvo cierta vinculación con ese proyecto y cómo esos científicos crearon la bomba atómica. Y después lanzaron la bomba atómica. No ellos, pero se lanzó la bomba atómica. Incluso el proceso para elegir a la ciudad es terrible. Miren, cuando uno lo analiza desde la perspectiva ética de hoy y lo que hemos visto, lo que pasa es que la ética científica empezó a desarrollarse sobre todo con fuerza después de Nuremberg, después que terminó la guerra. Y esto sucedió, las bombas sucedieron en el 45, precisamente terminando la guerra. Pero las bombas pueden considerarse un crimen de lesa humanidad por la cantidad de civiles que murieron ahí en el momento del lanzamiento de las bombas y también después. Entonces, vamos a ver ese video, es muy interesante porque incluso existió la posibilidad de que los Estados Unidos lanzaran la bomba en un lugar, en lugares de Japón que no estaban poblados. Porque la idea y la justificación que tienen los norteamericanos de haber lanzado la bomba eran que los japoneses no se rendían y estaban ahí combatiendo hombre por hombre en toda la cantidad de islas y que hubiera sido hubiera habido muchas bajas norteamericanas en el proceso de ocupar Japón, tomar y ocupar Japón. Esa es la justificación que ellos dan y que por eso lanzaron la bomba para que se rindiera Japón. Y lanzaron dos bombas, una un día, porque no fue a la vez, una un día y otra otro. Y entonces Japón se rindió, pero la cantidad de muertos civiles, niños, mujeres, hombres, ancianos, fue tremenda. Y existió la posibilidad de lanzar las bombas en territorio donde no hubieran personas, como una advertencia, y ellos no lo hicieron, ellos decidieron lanzarlas sobre la ciudad. Vamos a ver eso, y eso realmente nunca se juzgó, porque ¿cómo se va a juzgar si los norteamericanos ganaron la guerra junto con Inglaterra, Francia y la Unión Soviética? Entonces, ¿cómo tú vas a juzgar a los vencedores? A los vencedores no los juzga nadie. Siempre se juzga a los perdedores. Saben que es así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los vencedores tienen el poder y son los que escriben incluso la historia. Pero el fenómeno de Hiroshima y Nagasaki es realmente un fenómeno muy controvertido. Hasta en el propio Japón. Hay japoneses que piensan que sí, que fue necesario que la lanzaran, y la mayoría piensa que no, que fue innecesario eso. Ya ustedes, cuando tengan la información, podrán hacerse sus propios juicios. Entonces, miren, vamos a ver vamos a empezar por lo que ya conocemos. Este video de los productos creados durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, Listen. Sí. Ya, vamos a ver, para que vean qué cantidad de cositas interesantes. Yo no sabía eso. Esos chocolatitos M&M, esos que están cubiertos de azúcar por arriba, los redonditos, planitos esos, ¿saben cuáles son, verdad? Sí. Eso se creó en la Segunda Guerra Mundial. Miren qué cosa más interesante. Bueno, voy a abrir un momento a ver si lo puedo hacer desde aquí. Un momentito. A ver si lo puedo hacer desde acá. Y se escucha. Si no, tienen que decirme, por favor, si se escucha enseguida, para que no pase mucho el documental sin que estén escuchando. Yo lo vuelvo atrás, si acaso no se escucha. Ya. Me dicen, por favor, cuando entremos. Estos son productos creados durante la Segunda Guerra Mundial. Son dos videos parecidos sobre el tema. Incluso la penicilina, aunque ya estaba descubierta, es uno de los que se incorporó. Dígame si se escucha, por favor, ¿Se escucha, Liz? Genial. Se escucha. Perfecto.
Estoy ampliando la pantalla un momentito. Está un poquito lento esto. Algunos de los productos que utilizamos hoy en día tienen orígenes que ni siquiera imaginamos. No todos surgieron de la imaginación de alguien para hacer del mundo un lugar mejor, sino que algunos provienen de la necesidad en tiempos difíciles, como la guerra. Normalmente en estos periodos históricos, lo que más rápido se desarrolla es la tecnología armamentística. Sin embargo, también se abre una posibilidad para otras marcas que no están estrictamente relacionadas con las armas. A pesar de todo el caos, la muerte y la destrucción que hubo, la Segunda Guerra Mundial fue un gran campo de pruebas para los productos, marcas y tecnologías que utilizamos en nuestra vida diaria. Fue por las exigencias de este terrible conflicto que la ciencia avanzó en áreas importantes, y es por ello que el día de hoy, seguidores, veremos algunos productos que nos dejó la Segunda Guerra Mundial y que algunos se siguen utilizando hasta nuestros días. Computadora. Durante la guerra, los alemanes y los japoneses utilizaron equipos mecánicos que a primera vista recordaban a máquinas de escribir simples, pero que en realidad eran equipos de cifrado avanzado. Por ejemplo, un mensaje escrito por una máquina Enigma alemana podría cifrarse en más de 100.000 millones de combinaciones posibles, tal y como lo vimos en la película del 2014. Como puede imaginarse, intentar descifrar un mensaje así a mano era una tarea imposible, y fue por eso que nació la idea de crear una máquina que, en base a ciertos principios lógicos y matemáticos, fuera capaz de testear las posibles combinaciones en secuencia a una velocidad y con una precisión inimaginables hasta entonces. La máquina fue creada por un equipo liderado por Alan Turing, el cual es considerado el padre teórico de la computadora y el precursor de la inteligencia artificial. Esta máquina, a pesar de ser electromecánica, fue construida sobre los cimientos básicos a partir de los cuales se diseñan y construyen las computadoras modernas en la actualidad. Y por esta razón, a Turing se le atribuye la creación de la computadora tal como la conocemos hoy, una creación alentada e impulsada por la guerra. Penicilina. Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial en 1939, la penicilina existía desde hacía 11 años, habiendo sido descubierta por Alexander Fleming en 1928. No obstante, su producción era extremadamente difícil, prácticamente artesanal, lo que hacía imposible extender su uso masivo a la población. Pero en 1941, cuando la guerra estaba dejando miles de heridos de gravedad todos los días y con graves problemas de infección en el campo de batalla, un equipo de científicos de Oxford, liderado por Howard Florey, se dirigió a Estados Unidos en busca de apoyo privado para el desarrollo de un método de producción masiva de la penicilina, y la industria farmacéutica Merck se interesó en el método, iniciando así la producción masiva del primer antibiótico artificial. En 1943, el Comité de Producción de Guerra de los Estados Unidos ordenó un esfuerzo adicional para producir grandes dosis de penicilina, y por lo tanto, para junio de 1944, cuando se dio la invasión aliada de Normandía, Estados Unidos tenía más de 2.2 millones de cápsulas de penicilina disponibles para su uso, que salvó la vida de miles de soldados que de otro modo habrían muerto de infecciones graves. Cuando terminó la guerra, este método, ya debidamente patentado, se utilizó obviamente para la producción masiva de penicilina, pero esta vez dirigido para el uso de la población civil. Los M&M's. Como sabemos, entre 1936 y 1939 se dio la Guerra Civil Española, una guerra que colocó de un lado a las fuerzas de Francisco Franco, apoyadas por Alemania e Italia, y de otro lado las fuerzas republicanas, apoyadas por la Unión Soviética. Esta guerra también atrajo la atención de muchos voluntarios y también curiosos y observadores, como fue el caso de Forrest Mars, un empresario estadounidense dedicado a la industria alimentaria, responsable de la creación de marcas icónicas como la comida para perros marca Pedigree
y las barras de chocolate Milky Way. Mientras estaba en España, Mars notó a uno de los soldados comiendo un chocolate cubierto por una capa de azúcar duro, el cual evitaba que el chocolate se derritiese. Este tipo de dulces llamaron la atención de Mars, ya que los veía muy prácticos, y cuando regresó a Estados Unidos se basó en esta idea que poco después, en asociación con Bruce Murray, quien era hijo del presidente de la compañía chocolatera Hershey, crearon la famosa marca M&M's, con la doble M refiriéndose al apellido de los creadores. El producto fue lanzado en 1940 e inmediatamente llamó la atención de los militares estadounidenses, quienes adquirieron toda la producción de M&M's en lo que duró la guerra, es decir, que entre 1940 y 1945 los M&M's fueron para uso y consumo exclusivo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Al principio, estos dulces se envasaban en tubos de cartón y tenían una capa dura de jarabe de azúcar que rodeaba el chocolate, lo que hacía que no se derritiese en las manos, haciéndolo perfecto para el personal militar desplegado en regiones cálidas, como las islas tropicales en el Pacífico, el Mediterráneo o el norte de África. Cuando terminó la guerra, millones de soldados estadounidenses regresaron a sus hogares y dieron a conocer los M&M's al mundo civil. Cinta adhesiva. En las guerras, una de las mayores preocupaciones de los soldados es mantener las municiones secas y protegidas de la lluvia y el agua, y eso no fue diferente en la Segunda Guerra Mundial. Desde finales del siglo XIX, la compañía estadounidense Johnson & Johnson mantuvo una gran alianza con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, creando apósitos y gasas de rápida y fácil aplicación. Es por esta razón que cuando comenzó la guerra, el ejército de los Estados Unidos pidió a Johnson & Johnson un producto derivado de esos apósitos, pero en lugar de proteger las heridas, debían proteger las cajas de municiones, manteniendo el agua y la humedad alejadas de ellas. El producto resultante fue un adhesivo llamado duct tape, creado a base de caucho aplicado a una tira liviana y una lona plástica delgada, siendo ampliamente utilizado para sellar cajas de municiones, ya que era perfectamente resistente al agua, lo que resultó en lo que hoy conocemos como la cinta adhesiva. Motores a reacción. Aunque el ingeniero aeronáutico británico Frank Whittle tuvo su primer motor a reacción en funcionamiento en 1937, el gobierno británico no estaba particularmente interesado en él, por lo que el trabajo avanzó lentamente. Fueron los alemanes quienes finalmente impulsaron esta tecnología, siendo el Messerschmitt Me-262 el primer avión de combate propulsado por un motor a reacción. Comparado con los cazas de la época que eran propulsados por hélice, el Me-262 era un avión muy superior y considerablemente más rápido. Fue introducido en 1944 y sus pilotos afirmaron una proporción de 5-1 de aviones aliados derribados por Messerschmitt perdidos. Los alemanes también produjeron el Arado AR-234, que fue el primer bombardero a reacción y el último avión alemán en sobrevolar Inglaterra en abril de 1945. Aunque tuvo poco servicio, su velocidad hizo prácticamente imposible interceptarlo. La investigación del motor a reacción continuó, y el caza a reacción monomotor Heinkel G-162 se fabricó hacia el final de la guerra, así como también el Me-163. Sin embargo, la escasez de combustible redujo drásticamente el impacto de los aviones a reacción en Alemania. En conclusión, podemos decir que hacia el final de la guerra, los aviones de hélice que lucharon ya no eran rival para los modelos de motores a reacción que estaban surgiendo. Había comenzado la era del motor a reacción, que continúa en la actualidad. El bidón de gasolina. El llamado Wehrmacht Canister por los alemanes es lo que se conoce ahora como el jerrycan, el cual es un contenedor robusto diseñado para transportar combustible. Fue inventado por el legado del ejército alemán para proporcionar una forma de transportar combustible a mano. El recipiente tenía un ingenioso e innovador diseño y fue puesto en servicio para reemplazar sus botes existentes, que eran fáciles de perforar. En sí, el Wehrmacht Canister es inteligente por varias razones. Primero, tiene 3 asas, lo que permite que 1 o 2 personas puedan llevarlo fácilmente. El diseño de la cruz en el lateral ayuda a fortalecer la lata, al tiempo que permite que el contenido se expanda. Por último,
Había una bolsa de aire debajo de las asas, un mecanismo de liberación de palanca de leva y un pico corto con un tubo de aire que permite un vertido suave y preciso del contenido. El Jägermeister. Esta es una bebida alcohólica que no necesita mucha presentación en la actualidad, pero que muy pocos saben su origen. El Jägermeister nació en Alemania en la primera mitad del siglo XX y más de 80 años después es una de las bebidas más consumidas en todas las reus, discotecas y bares de todo el mundo, donde lo frecuente es tomarla muy fría. El brebaje adquirió gran fama entre los soldados alemanes al ser utilizado como anestésico por su gran contenido de alcohol. Pero vamos por partes. Su nombre, Jägermeister, que en nuestro idioma se podría traducir como maestro cazador, proviene de una ley de caza promulgada por el régimen de Hitler en 1934 para nombrar a los guardabosques y altos forestales de la administración pública germana, conocida como la Ley de Caza del Reich. Al año siguiente, un apasionado cazador y fabricante de vinos llamado Kurt Mast toma prestado el nombre para su creación, una peculiar bebida para hacer más llevaderas las frías noches de cacería en Alemania. La bebida, con un 35% de alcohol, se comenzó a comercializar en 1935 como un remedio contra la tos y los problemas digestivos, debido a las 56 hierbas diferentes que posee. Al igual que Coca-Cola, su composición se guarda celosamente, pero algunas de las hierbas que la componen son la camomila, cilantro, lavanda, cardamomo, naranja o nuez moscada. Vamos, un compendio de botánica complicado de elaborar, ya que el proceso completo de fabricación dura un año. Continuando con su historia, fue precisamente durante la Segunda Guerra Mundial cuando este licor de hierbas adquirió una gran significación. Y es que fueron las tropas de la Wehrmacht las que la popularizaron como un anestésico y desinfectante, debido a su alta graduación alcohólica. Asimismo, Hermann Göring, el Reichsjägermeister o maestro cazador del Reich, que como sabemos era un gran aficionado a la caza, contribuyó a extender la afición a este licor entre los altos jerarcas del régimen. En su logo podemos ver la cabeza de un ciervo con una cruz en medio, que está relacionada con la leyenda de San Huberto, un impulsivo muchacho que, movido por un insaciable apetito, se dedicaba a cazar todo animal que se cruzara en su camino. Un día en el bosque se encontró con un hermoso ciervo blanco, pero cuando iba a matarlo, apareció entre las astas del animal una cruz. Desde aquel momento, decidió abandonar la caza desaforada y comenzó a luchar porque la caza fuera más respetuosa con la naturaleza. Por este motivo, San Huberto es el patrón de los cazadores. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides darle me gusta. ¿Qué les pareció, jóvenes? Interesante, ¿no? Muy interesante, Licen. Habían cosas que no tenía ni idea. Claro, y eso es lo que estábamos hablando. Fíjense cómo determinadas necesidades, en este caso, en la guerra, provocaron la creación de muchos productos. Hay otro video. Hay otro video que no sé si yo no sé, este lo encontré, no he podido revisar, este que les mostré sí lo revisé. No sé si se está viendo y se escucha. ¿Se escucha? La mayoría. Sí, dicen. Sí, Ya. se escucha. Vamos a ver este, porque esto no sé si tiene, habla de 7 productos. Hay algunos que están repetidos, pero no sé si aquí se incorpore alguno nuevo. Vamos a ver en este otro video. La mayoría de personas no sabe aún de dónde vienen los productos que fueron inventados. Ya.
La mayoría de personas no sabe aún de dónde vienen los productos que fueron inventados, que le hacen la vida más fácil a una persona o más difícil a la otra. Siendo esto que algunos productos no fueron inventados solo para ayudar a la gente, sino que para causar daño o para satisfacer una necesidad en el campo de batalla. Yo soy Naptops y estos son 7 productos creados en la Segunda Guerra Mundial. Y deja tu buen like y suscríbete a este canal para que puedas conocer más sobre estos productos. Número 7. Las computadoras. Los alemanes y los japoneses ocupaban equipos que a simple vista parecían máquinas de escribir, pero eran máquinas avanzadas para la época, como por ejemplo las máquinas para enviar mensajes alemanes, que podía escribir en más de 1000 millones de combinaciones posibles. A la hora de descifrar un mensaje de los alemanes de parte de los aliados, era casi imposible a mano, y fue por esta razón y principios lógicos y matemáticos que se inventó para que fuera capaz de descifrar las posibles combinaciones en secuencia de los mensajes. Hasta entonces, la máquina fue creada por un grupo el cual lideraba Alan Turing, el cual es considerado el padre teórico de la computadora y precursor de la inteligencia artificial. Esta máquina, a pesar que era electromecánica, fue diseñada con la base de los principios de los cimientos de la primera computadora, de la cual por esta razón Alan Turing se conoce como el padre de la computadora, de una de las creaciones más importantes del siglo XX. Número 6. Penicilina. Bueno, Sí, yo creo que ya sabes que esa es la que te inyectan para prevenir infecciones. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la penicilina ya existía hace 11 años, habiendo sido descubierta por Alexander Fleming en 1928. La desventaja es que su producción era extremadamente difícil, porque era artesana, lo cual era muy difícil su producción masiva para la población. Pero en 1941, cuando la guerra estaba dejando miles de heridos todos los días y con muchas infecciones en casi todos lados, alzaron la mano un grupo de científicos liderados por Howard Freud y se fue a Estados Unidos para un proyecto de fabricación masiva de penicilina, y la industria farmacéutica Merck se interesó en lo mayor. Así inició la elaboración masiva de la primera dosis de penicilina artificial, llegando a 2 millones de dosis que portaba la unidad de Estados Unidos, salvando a miles de soldados al final de la Segunda Guerra Mundial. Después de eso se puso la penicilina que se hiciera su fabricación para toda la población. Si nunca hubiera pasado, fuera muy difícil encontrarla en estos momentos. Número 5. M&M's. Bueno, En este ya lo hemos visto. 1936 y en 1939 se dio la Guerra Española, esta guerra a la cual trajo curiosos como Forrest Mars, que era un hombre dedicado a la industria de los alimentos estadounidenses, de marca de comida para perros Pedigrí. Mientras él estaba en España, Mars vio a unos soldados comiendo unos chocolates con una capa de azúcar duro, la cual hacía que el chocolate no se derritiera. Siendo esto, al llegar a Estados Unidos, se asoció con el hijo del dueño de la compañía Hershey, usando los principios del chocolate que había visto en España, y crearon la hoy muy famosa M&M's. Fue lanzado en 1940. A sus inicios llamó la atención a los militares estadounidenses, los cuales adquirieron la producción en totalidad al tiempo completo, y los M&M's fueron productos que solo los soldados estadounidenses ocuparían. Sus primeros dulces contaban con un empaque en un tubo de cartón y tenían una capa de jarabe de azúcar que no hacía que el chocolate se derritiera, siendo esto que al final de la Segunda Guerra Mundial todos los soldados estadounidenses estaban muy acostumbrados llevando estos dulces a sus familias, siendo este que lo convirtió en uno de los clásicos de hoy en día de la industria del chocolate. Número 4. Cinta adhesiva. En los campos de guerra lluviosos, la preocupación de los soldados es mantener la munición en buen estado, ya que el agua les puede dañar, y eso era una de las preocupaciones más grandes en la Segunda Guerra Mundial. Teniendo esto en cuenta, los altos mandos hablaron con la compañía Johnson & Johnson, quienes tenían una alianza con los Estados Unidos, ya que era la que les proveía para sus heridos de rápida y fácil aplicación. El ejército le pidió a la compañía que les fabricara un objeto que les ayudara a proteger las cajas de municiones con la lluvia y el agua y la humedad, y que las tuvieran alejadas de ellas. El producto resultante fue un adhesivo llamado Duct Tape, creado a base de caucho y adhesivo, una tira liviana que les ayudó a cerrar las cajas de municiones, ya que era excelente para sellar contra el agua, lo que ahora la conocemos como la cinta adhesiva. Número 3. Motores a reacción. Su creador fue el ingeniero Frank Whittle. Aunque él tuvo su primer motor de reacción en 1937, el gobierno británico no estaba interesado en él. Fueron los alemanes quienes impulsaron esta tecnología, siendo el Messerschmitt 262 el primer avión de combate impulsado por un motor de reacción, a la par de los cazas de la época que eran impulsados por hélice. El M262 era un avión superior a muchos aspectos, mucho más rápido, producido en 1944, y los pilotos alemanes dieron el informe de 5 aviones aliados derribados por un Messerschmitt perdido. Los alemanes también produjeron el Arado AR-234, que fue el primer bombardero a reacción. A diferencia de los aviones de hélice, no eran rivales para los aviones alemanes, que fueron los pioneros en los motores a reacción que siguen implementando en la actualidad en los aviones comerciales y en los aviones privados de hoy en día. Número 2.
el bidón de gasolina. El llamado Wehrmachtreise por los alemanes es lo que se conoce ahora como Jerrycan o bidón de gasolina, lo cual es un contenedor robusto que transporta combustible y fue inventado por la necesidad de llevar combustible en las manos del ejército alemán, para así tener una mayor transportación y facilidad del combustible para las máquinas que estaban lejos. El llamado Wehrmachtreise es ingenioso por sus diferentes razones. Primero, tiene 3 vacas, lo cual era muy resistente para todas las cosas que querían transportarse, lo esencial el combustible para las máquinas de ellos. Número 1. El Jägermeister. Esta es una bebida alcohólica muy conocida con orígenes realmente curiosos. Nació en Alemania en la primera mitad del siglo XX y en los años 80 esa bebida se hizo muy conocida y disfrutada en los bares y discotecas y adquirió una gran fama entre los soldados alemanes al ser utilizada como analgésico por su gran contenido de alcohol, siendo este muy popular entre las tropas. Pero al igual que la Coca-Cola, la composición de esta bebida siendo esta que le hizo muy popular la guerra, siendo ahora una de las bebidas más conocidas y famosas de Alemania. Bueno, yo creo que tiene todo lo que habíamos visto ya, ¿no? No hay ningún problema, no hay nada nuevo aquí, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, Listen. Yo producto del anterior video. Sí, todos los productos. Yo creo incluso que este lo ha hecho por el anterior. Este lo podemos sacar. Bueno, miren, a ver, nos quedan, yo no sé, este otro que tenemos aquí, lo de las marcas que colaboraron con los nazis. Vamos a ver un momentito qué tiempo. Nos quedan apenas 7 minutos. Vamos a ver qué tiene. O lo dejamos para la clase que viene, ¿verdad? Mejor. ¿Sabías que Nestlé apoyaba la causa nazi siendo la única proveedora de chocolates para el ejército Fíjense, alemán y que Kodak? Para que tengan ya la idea de que Nestlé, ¿no? Nestlé, ¿qué les parece? Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo mismo como operamos hoy. Vamos a salir de acá. Como hicimos hoy, vamos a ver la presentación en la próxima clase. Vamos a ver la presentación de la actitud científica y después vamos a ver estos videos. Vamos a ver entonces el video de las 10 empresas que colaboraron, las 10 empresas y marcas que colaboraron con los nazis, y si nos da tiempo vemos el de Hugo Boss también. Pero fíjense qué interesante para que se den cuenta ustedes. Aquí lo que hemos visto es para que nos demos cuenta de cómo se justifica lo que estamos planteando. Es la necesidad de determinadas situaciones, de resolver determinadas situaciones de la vida, de la existencia, las que provocan el surgimiento de nuevos productos y las que provocan el desarrollo de la investigación científica. Y en este caso ya lo vimos, fue la Segunda Guerra Mundial con todos estos productos. Déjenme decirles que fue una suerte que los alemanes obtuvieran esos aviones a reacción ya al final de la guerra y no antes, porque si no, realmente hubieran acabado con toda la aviación de tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra y de la Unión Soviética. Hubiera sido eso tremendo, porque los otros países estaban muy atrasados en esto. Por lo menos hubieran golpeado muy duramente de inicio hasta que los países tuvieran esa tecnología. La suerte fue también que ya fue en el 44, ya el ejército alemán estaba bastante maltrecho en el 44. Y lo otro bueno es que Alemania, como perdió la posibilidad, perdió la guerra entrando a la Unión Soviética en el 41, ellos invaden a Rusia, a la Unión Soviética, pero la invaden sobre todo por los pozos petrolíferos, asegurar el petróleo que necesitaban. Y como los rusos lo sacaron de su territorio rápidamente, pues entonces ellos realmente no tenían el combustible necesario para operar todos esos aviones, que hacía falta además un combustible muy especial para la gasolina, ¿no? Para este tipo de aviones. Esa fue la suerte, ¿no? Porque si no, si llegan a tener todas las condiciones, hubiera sido más complicado derrotarlos. Porque en la guerra, ustedes saben que la aviación es fundamental. Porque la aviación apoya todo el movimiento en la tierra, ¿no? Y neutraliza el movimiento que en la tierra pueden hacer las tropas enemigas. Bueno, listo.
Entonces, ya sabemos, vemos en la próxima clase actitud científica y vemos entonces los videos de las marcas que colaboraron con los nazis en la guerra, en esta, siguiendo el debate de la cuestión de la ética. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el jueves. Le dicen las notas Dime. del examen, del primer Ya, hoy parcial. sí, ya he calificado todo. Hoy me voy a poner, ahora después de la clase, a subirlas al sistema. Ok, Lice, muchas Y gracias. entonces, el lunes que viene, vamos a hacer una clase. Yo desgraciadamente no puedo ver uno por uno los errores que tienen, pero sí voy a hacer un resumen de todos los errores para que entonces cada uno de ustedes revise sobre la base de esos errores, revise y haga las correcciones necesarias. ¿Está bien? Listo, Licen, gracias. Bien, bueno, cuídense Gracias, mucho. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Hasta luego, Nicole, Taliana. Chao, Licen. Chao, Gracias. chao. Cuídense. Gracias a ustedes. Chao, chao.